Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Seminario Permanente de Investigación Artística. Estamos en los miércoles de seminario con un súper invitado el día de hoy, Sergio Hernández Loaesa. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí y por compartirnos lo que hoy nos vas a compartir, que se llama Nuevas formas de creación artística en la Sierra Norte de Puebla, innovación, fortalecimiento cultural y tensiones. Pues para el espía es un gustazo tenerte como invitado porque uno de los ejes que hemos estado trabajando es esto del espacio, el territorio y cómo se relaciona eso pues con las prácticas artísticas, ¿no? Entonces, es un tema bien controvertido, bien controversial que hemos estado reflexionando activamente, leyendo y compartiendo sobre todo, y el día de hoy pues tener tu participación va a ser súper enriquecedora para, para poder seguir debatiendo estas ideas. Entonces, como vamos a organizarnos el día de hoy, ahora te voy a hacer una presentación muy corta para que podamos saber con quién estamos hablando, quién eres. Y bueno, tú conoces el espía, pero para la gente que no, les cuento que somos el Seminario Permanente de Investigación Artística, somos parte de la Universidad Veracruzana y somos un grupo de personas diversas, de diversas procedencias y ahora de distintos lugares gracias a la virtualidad. Aquí estamos las personas que somos las integrantes del espía y que hemos estado trabajando en ejes que tienen que ver con el cuerpo, con el territorio, con las prácticas artísticas, pero no únicamente, ¿no? Sobre todo con la investigación y la producción de conocimientos sensibles, que es lo que hemos estado trabajando en este semestre. Pues eso, estamos aquí desde Jalapa, Veracruz, México, el Seminario Permanente de Investigación Artística, pero alcanzamos otros lugares y otras latitudes, que pues ese es el caso del invitado de hoy, Sergio Hernández Loaesa, que viene pues de Puebla, de la Sierra de Puebla, quien nos va a compartir esto. Entonces, Sergio, hago la presentación de tu semblanza, desde dónde nos hablas, y a continuación tendremos la presentación de Sergio para que después podamos tener un diálogo y un debate tanto con les integrantes del espía como con las personas que nos acompañan en las redes sociales. Si quieren ir escribiendo sus comentarios, Atsin estará atenta a las redes sociales y nos los hará llegar. Entonces, pues nada, eso es una breve introducción y voy a empezar con contarles quién es Sergio. Sergio Enrique Hernández Loaesa es antropólogo social, doctor en estudios latinoamericanos, coordinador de la maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa y del doctorado en Pedagogía del Sujeto de la Universidad Campesina Indígena en Red, UCIRED. Es colaborador del Centro de Estudios Superiores Indígenas COGYOM, CECIC, y profesor por asignatura del Colegio de Antropología Social de la UAP. Es investigador asociado del Programa de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, CIA-UNTREF, y sus temas de interés son la educación superior intercultural, jóvenes rurales, etnoterritorialidad totonaca y gestión cultural. Pues dicho esto, te agradecemos otra vez, Sergio, el estar aquí y bueno, el micrófono es tuyo, adelante. Y pues muchas gracias, Natalia, por la invitación para acompañarles aquí en su sesión del seminario del espía, que igual me parece un espacio, ¿no? Muy necesario y seguramente en donde se dan discusiones y conversaciones muy fructíferas, ¿no? Entonces, pues es un gusto poder acompañarles. Decía hace un momento que, pues bueno, como ya comentaba Natalia, soy antropólogo de formación, trabajo mayormente en la Sierra Norte de Puebla, y lo que compartiré hoy es, digamos, parte de un acercamiento inicial a estas temáticas vinculadas al arte. Entonces, pues seguramente lo que pueda surgir en términos
las preguntas, los comentarios, pues me permitirá también seguir ahí adentrándome en este tema y pues aprender, ¿no? De lo que resuene en cada uno. Entonces, pues preparé una presentación, no sé si sea posible compartir. Creo que sí. A ver, ¿lo intentas? Y si no... Sí, perfecto, estamos viendo. ¿No? Ujú. Bueno, entonces, pues al final puse como título de esta presentación Nuevas formas de creación artística en la Sierra Norte de Puebla, innovación, fortalecimiento cultural y tensiones, recuperando una experiencia, digamos, que venía de algo que observaba con antelación, pero que se pudo llevar a cabo en términos de dedicar tiempo, pues igual el conversar con creadores y creadoras de la sierra a partir de una beca del PECDA, ¿no? Que permitió establecer estos contactos, desarrollar un video, ¿no? Que es el que también conocieron ahí en las personas que integran el espía, y tener todavía en desarrollo un segundo video que espero en los próximos meses se pueda compartir también. Y pues la intención era reflexionar sobre las formas de creación artística que hay en la Sierra Norte, especialmente entre integrantes de los pueblos Nahua y Totonaco. Entonces, digamos que ya conocía a varias de las personas de las que ahora hablaré y que participan en el video, pero pues hubo la oportunidad, ¿no? De conversar con mayor profundidad sobre algunos de los temas. Entonces, primero quisiera partir un poco de presentar el espacio, ¿no? El territorio, que es la Sierra Norte de Puebla. Este mapa busca un poco mostrar, ¿no? Esta parte justamente norte del estado, pero especialmente dar cuenta de la diversidad cultural que en ella encontramos. La diferente simbología que se puede observar hace referencia en primera instancia, digamos, a los dos pueblos que tienen mayor presencia en la sierra, que serían el pueblo Nahua, ¿no? Aquí en esta zona con un tono gris un poco más oscuro y en estas otras, y la zona Totonaca, que está aquí en una tonalidad de gris también un poquito más ligero, ¿no? En el color. Y otras zonas que están marcadas con líneas y puntos, en donde tenemos presencia de comunidades con población de diferentes pueblos, ¿no? Especialmente hacia el noroccidente de la sierra hay, digamos, la conjunción en algunos casos de población totonaca, otomí, tepegua, ¿no? O totonaca, tepegua, totonaca, otomí, náhuatl, otomí, náhuatl, totonaca, y entonces nos habla de una región pluricultural que ha tenido la posibilidad de construirse desde diversas lenguas, desde diversas formas de concebir el mundo, y que pues eso ha propiciado una serie de intercambios en esa propia construcción de mundo, ¿no? En términos geográficos, ¿no? Un poco las fotografías también buscan mostrar, ¿no? El entorno. Es una región que, digamos, hacia esta zona, ¿no? En la entrada aproximadamente por donde está el municipio de Libres, empiezan a la zona montañosa, llega a un punto pues de algidez en términos de la altitud, perdón, hacia esta zona, y luego empieza a bajar a la costa, ¿no? Que justo estamos en los límites con la costa veracruzana. Entonces eso también da la posibilidad de tener diferentes espacios geográficos, climáticos, ¿no? Entornos en donde pues eso también influye en las formas de apropiación del propio territorio, en términos, por ejemplo, de que hay zonas que tienen 2 cosechas de maíz al año, otras que tienen una vez al año,
diferentes producciones, dependiendo de las altitudes también, pero que también implica una serie de relaciones sociales derivadas de esa, viéndolo desde el centro, lejanía, ¿no? Hay algunos estudios que, por ejemplo, hablan de que la Sierra Norte de Puebla, debido a lo escarpado de su geografía, se mantuvo durante buena parte del siglo XX en una situación de relativo aislamiento, lo que si bien dificultaba, por ejemplo, la salida de productos, la movilidad de las personas, por el otro lo que permite es el fortalecimiento cultural, ¿no? También hay estudios que hablan, por ejemplo, para identificar factores que incentivan el desplazamiento lingüístico, pues tenemos las carreteras, ¿no? Como uno de los factores que inciden de mayor manera. Entonces, ese hecho de ser una geografía compleja para la movilidad permitió el fortalecimiento cultural, ¿no? Igual investigaciones como las de Guy Thompson o Florencia Mayón, que se desarrollan a finales del siglo XIX, hablan de la constitución de un liberalismo popular, ¿no? El cual interpretó desde la lógica comunal, especialmente lo hacen desde la revisión de archivos de poblaciones nahuas, el liberalismo, y entonces se constituyó también una forma distinta a la de, digamos, los liberales del centro, de entender esta forma de organización político-económica que se articuló justamente a la construcción de ciertos deberes vinculados a la ciudadanía, pero que a la vez fortalecían lo comunitario. Entonces, es un espacio social interétnico con una tradición histórica de resistencia que en buena medida fue propiciada, ¿no? por estas situaciones de su propia geografía, ¿no? Y que tiene también la presencia de importantes organizaciones, ¿no? Tal vez la más conocida sea la Tosepa Antitataniste, que se ubica en el municipio de Cuetzalan, pero que hacia la segunda mitad del tercer cuarto del siglo XX, pues emergen, ¿no? Procesos organizativos importantes, en este caso decía en Cuetzalan, pero también en el municipio de Huehuetla, ¿no? Que van a ir configurando un escenario también de participación política muy interesante y que incluso se articula con lo que ahora quisiera presentar respecto a esta conformación de nuevos espacios de creación artística, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco como para contextualizar el territorio, ¿no? El escenario desde el cual estaré un poco compartiendo. Y decía hace un momento que lo que se elaboró a partir de estos videos, de estas conversaciones, surge, digamos, de una pregunta cotidiana, podría decir, ¿no? De la observación de los comportamientos, de lo que se dice en el día a día, ¿no? En centros, por ejemplo, urbanos que no tienen contacto con la realidad de las regiones contemporáneas como la Sierra Norte. Y entonces hay una tendencia a identificar la producción artística de los pueblos indígenas, digamos, en el imaginario colectivo, la asocia con el pasado prehispánico, ¿no? O sea, se reconoce la existencia de arte indígena, pero en ese pasado, ¿no? Con especialmente la existencia de construcciones o murales o diferentes bienes materiales que se constituyen en patrimonio histórico y arqueológico, y eso también se articula con la idea de que son poblaciones inmutables, o incluso en muchos casos, algo que ocurre en la cotidianidad y provocado también en buena medida por el sistema educativo, se piensa que son pueblos que dejaron de existir cuando se da el proceso de colonización, ¿no? Se habla
de los mayas en pasado, de los purépechas en pasado, de los diferentes pueblos, sin reconocer su existencia, su copresencia en el México del siglo XXI. Entonces, hay este problema en términos del imaginario colectivo. Y para los pueblos, cuando se ve su existencia, se suele referir a la producción de artesanías, ¿no? Que tienen una connotación inferior al arte, ¿no? Como vinculado a un circuito específico, a una figura creadora también muy particular. Y entonces, pues hay esta catalogación, ¿no? En donde lo que actualmente se produce en los pueblos no alcanza el grado de arte, sino son artesanías, ¿no? Porque también están fundamentadas en la repetición, en un uso cotidiano y no en esa genialidad creativa que puede tener el artista. Entonces, a partir de ese reconocimiento de lo que ocurre en la cotidianidad, en el día a día, en ese imaginario colectivo, fue que comentaba que empecé a conversar, ¿no? Con algunas personas que ya nos conocíamos previamente sobre esta posibilidad de elaborar un video que pudiera dar cuenta de las creaciones que se están generando en esta región del estado de Puebla y poner en entredicho, ¿no? Esas nociones de la cotidianidad y que además tuviera el efecto, digamos, de provocar una conversación, ¿no? Un debate. Especialmente con el primer video, el que les compartí, se pudieron hacer algunas presentaciones, ¿no? En donde también se invitaba a los protagonistas del video para justo generar, ¿no? Esas conversaciones en la ciudad de Puebla, en la misma sierra, ¿no? Y hacia el final hablaré un poco de esa relación entre el territorio propio y los espacios más amplios, ¿no? Pero algo de lo que platicábamos en este caso, los 6 primeros creadores con los que trabajé ese video, fue cuál podría ser el nombre que le daríamos al video. Justo para no caer, digamos, en estos asuntos de vincular la producción a el artista, ¿no? Con mayúsculas, sino también el dar cuenta del proceso colectivo, comunitario que implica su emergencia, ¿no? En el ámbito de lo público. Y especialmente cuando conversaba con Ludovico Núñez, uno de los creadores de los que ahora hablaré, desde el Totonaco él decía que le parecía adecuado el hacer uso de Maquempaquinanín, ¿no? Que justo a lo que refiere es a los que crean, ¿no? A los que tienen esa capacidad inventiva, pero que no es, digamos, el pintor, sino alguien que crea algo nuevo, ¿no? Y que puede ser en el ámbito del hogar, en el ámbito de la familia, de lo cotidiano, pero tiene esa habilidad de crear, ¿no? Entonces, finalmente, el propio título tiene que ver con esos nuevos creadores, ¿no? Sasti Maquempaquinanín, en el caso del Totonaco, ¿no? Y un poco tiene que ver con esas reflexiones de las que ahora hablaba. Y entonces, la mayor parte de la presentación, justamente, lo que quisiera hacer es hablar acerca de ellos y ellas, ¿no? De su obra, sobre todo de caracterizar algunos de los elementos que me parece nos pueden dar pistas para pues el momento de la conversación. Y entonces, un poco la agrupación que hice de la presentación tiene que ver con la temporalidad, porque era uno de los comentarios que surgía en aquellas presentaciones iniciales que hicimos del video, y que justo al organizarlo, creo que en un primer momento, no conscientemente, el proceso de edición, la presentación fue de los mayores hacia los más jóvenes.
y la narrativa que se obtenía daba cuenta justamente de procesos generacionales que se estaban dando en los momentos en los que cada uno, cada una inicia sus procesos creativos. Y entonces la presentación que ahora haré de las 11 personas que forman parte de este escenario de nuevas creaciones artísticas en la Sierra Norte de Puebla va en ese sentido, ¿no? Sin referir directamente a las edades, pero sí un poco cronológicamente. Entonces, tenemos aquí en esta diapositiva a don Gregorio Méndez Nava, ¿no? Que es un pintor macehual, originario de San Andrés Chicuilan, una comunidad del municipio de Cuetzalan, y que las fotos, digamos, lo muestran a él y parte de su obra, que da cuenta de la constitución de una técnica propia, ¿no? de don Gregorio, y que forma parte de un desarrollo creativo desde la práctica, ¿no? Incluso en el cuadro mismo que se observa ahí a sus espaldas, él representa, por ejemplo, a Vicente Lombardo Toledano, ¿no? Uno de los primeros practicantes de la antropología que desarrolló algunos estudios en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Él siendo de Teciutlán, y con quien pudo tener contacto, ¿no? A lo largo de su trayectoria, en donde fue aprendiendo a través de esa práctica, articulando elementos de su propio mundo cultural a la expresión artística mediante la pintura. En el caso de don Gregorio también es importante señalar que pertenece a una familia de creadores y creadoras, ¿no? En donde especialmente sus hermanos y hermanas son, digamos, localmente reconocidos por también sus aportaciones. Uno de sus hermanos desde la producción de la cera, ¿no? Que se suele utilizar para las mayordomías, y una de sus hermanas desde el trabajo también con los textiles, ¿no? Entonces, forman parte también de una familia ahí que ha desarrollado este trabajo de innovación, ¿no? En las prácticas culturales, y que ha alcanzado también un reconocimiento no solo local, sino incluso internacional, ¿no? Que esto lo iré resaltando en cada uno de los casos, porque justo habla de algunas de las tensiones que quisiera mencionar hacia el final. Entonces, don Gregorio tiene la posibilidad de dedicarse, por ejemplo, a la pintura, ¿no? Como su principal actividad de vida. Tiene su taller mismo, ¿no? Allá en Cuetzalan, en donde recibe continuamente visitas, ¿no? Es una persona muy, muy abierta para la conversación y que se ha involucrado en el ámbito cultural, por ejemplo, estando al frente de la Casa de Cultura en Cuetzalan, pero también en el ámbito organizativo, ¿no? Elaborando, por ejemplo, murales para representar la historia de la propia Tosepan. En el video que les compartía, un mural para representar también la lucha, la resistencia en torno a la defensa del territorio que hay en buena parte de la sierra. Entonces, digamos que su producción está articulada a el fortalecimiento cultural, pero también a la defensa del territorio, ¿no? Por ejemplo, hace algunos meses se le dio su nombre a la Sala de Artes en la Universidad Intercultural, que se ubica ahí mismo en la sierra, en el municipio de Huehuetla. Entonces, es uno de los, digamos, de cierta manera podría denominar como pioneros, ¿no? De esa primera generación que empieza a innovar desde otros ámbitos de la producción artística no convencionales en la Sierra Norte de Puebla. Traigo a colación también dos organizaciones de mujeres. Ahora hablaré en primera instancia de la Macehualciguame Mosenyolchicahuani, porque desde tal vez algo que podríamos denominar un ámbito vinculado a la gestión cultural,
han realizado importantes aportes a este pensar en la creación artística en la sierra, pero también a nivel organizativo. Son un grupo de mujeres, también del municipio de Cuetzalan, que hacia la década de los 70 se organizaron, pero que cuestionaron y revirtieron la dominación masculina. Parte de lo que ellas comparten en ese proceso de creación de su grupo, de su organización, tiene que ver con que los espacios que se estaban generando en la propia sierra, la voz de las mujeres no era, digamos, la que llevaba un lugar de coordinación general. Y entonces deciden un grupo de mujeres generar su propio proceso organizativo en función de las áreas de interés, ¿no? Siguiendo colaborando con lo que otras organizaciones hacían, pero también centrándose en sus propios ámbitos que les resultaban pues más urgentes o pertinentes de trabajar. Entonces, hacia la década de los 70 aproximadamente, comienzan, ¿no?, estos procesos organizativos y a revertir ese proceso de dominación masculina. Se organizan en torno al fortalecimiento del trabajo en telar de cintura y el bordado, ¿no?, como mujeres productoras de estas actividades, y digamos, un tiempo después aperturan y comienzan con el manejo de un hotel de Tazelotzi. Pero las traigo a la presentación porque su trabajo, digamos, el ejemplo que ellas han, pues en el que se han constituido, permite el fortalecimiento cultural y organizativo en la propia región, especialmente desde las mujeres, y han participado también varias de sus integrantes, especialmente doña Rufi, ¿no?, una de las líderes, pues digamos, históricas de la organización y en la región, en los procesos de defensa del territorio, ¿no? Entonces, desde un ámbito distinto al que podríamos denominar como el de la creación en sí misma, pero empiezan a desarrollar una serie de procesos organizativos y de colocación en otros espacios sociales y geográficos de la alimentación, del trabajo textil, de los conocimientos en torno a los procesos de salud e enfermedad, que justo buscan este fortalecimiento cultural a la vez que hacen innovaciones en torno a ellos. El tercero es don Ludovico Núñez, que ya mencionaba al inicio, ¿no?, como por ejemplo uno de los interlocutores en el proceso mismo de encontrar la forma de nombrar, y que él es originario de la comunidad de San Juan Ocelonacaxtla, Totonaco, que se ubica en el municipio de Huehuetla. También más adelante tal vez se verá más clara este énfasis en dónde es que aprenden y desarrollan su técnica, porque en el caso de don Ludovico, digamos, después de concluir la educación básica, siendo aún joven, decide emigrar hacia la Ciudad de México y ahí aprende técnicas de pintura oriental y la elaboración de otro tipo de trabajos, sobre todo de copista, ¿no?, de ciertos cuadros, con un maestro, ¿no?, que él reconoce como tal en la Ciudad de México. Digamos, él tenía ya desde pequeño la propensión, la afición hacia el dibujo y la pintura, y justo este maestro, digamos, se da cuenta de que él tiene ese gusto y lo invita a formar parte de su taller. Y ahí aprende las técnicas de su maestro. Pero a partir de ese aprendizaje desarrolla un estilo propio que combina especialmente las técnicas orientales que aprendió en aquel taller con los elementos de la propia cosmovisión totonaca.
Tiene varios cuadros y murales que se pueden encontrar en diferentes lugares de la Sierra Norte de Puebla, en el propio San Juan, en el municipio de Jonotla, en las instalaciones de la universidad, en otras comunidades como Soquiapan. Pero aquí, por ejemplo, mostraba la imagen de un mural que está presente en la presidencia auxiliar de San Juan Ocelón-Nacaxtla y que él elabora a partir de la rememoración de un cuadro preexistente y que, por ejemplo, muestra en la batalla que históricamente se ubica en el momento previo a la llegada de los españoles, que ocurre entre los grupos que venían del centro, ¿no? Representados por esta figura de una serpiente alada, y los grupos totonacos que estaban asentados en la sierra y que establecen un enfrentamiento que el propio Ludovico ubica que lo que detiene el enfrentamiento y el avance es un río, ¿no? El río Zempoala. Y entonces lo que él representa a través de este cuadro es esa lucha que se da y el triunfo de los totonacos sobre la serpiente alada, ¿no? Entonces, digamos, a partir de esa expresividad que él encuentra en la pintura, de la combinación con técnicas que también adquiere fuera de la comunidad, va a realizar una serie de creaciones que se vinculan, reactivan, fortalecen los propios elementos de la cosmovisión y de la historia totonaca. Pero aquí tenemos también un elemento importante, digamos, a diferencia de otras de las personas que ubicaremos, él se dedica primordialmente a las actividades del campo, las actividades comunitarias y familiares, y la producción artística como pintor, digamos que tiene un lugar importante para él, pero secundario en relación a la subsistencia en lo cotidiano. Tenemos a continuación a Eliseo Zamora Méndez, ¿no? Un creador, también amigo ahí de San Miguel Sinacapan, también Macehual, que forma parte de esos procesos organizativos en la propia Sierra Norte de Puebla, en donde a partir de, por ejemplo, la constitución de instancias como el PRADE hace, una organización que empieza a generar una serie de pues actividades vinculadas al teatro popular, a un taller de historia oral, a una serie de actividades que en la década de los 70 tuvieron fuerte impacto y digamos siguen hasta nuestros días, aunque en otras modalidades. Él se empieza a acercar a personas que tenían formación lingüística y que querían conocer el idioma náhuatl. Entonces, él se constituye en escritor y en lingüista desde la propia práctica, ¿no? A partir de lo que aprendió de aquellas personas con las que convivía, pero también cuestionándolas, ¿no? Cuestionando los propios métodos de la lingüística, trayendo a colación su propia experiencia cultural, una interpretación de lo que la lengua es y cómo está conformada desde el pensamiento Macehual. Y, por ejemplo, recupera como parte de su vocación, ¿no? Como escritor, el tener la herencia por parte de su abuela, ¿no? Su abuela, una sabedora de ámbitos de la salud, conocida también en el municipio y en la región, digamos, le encarga continuar con la tradición, pero él no siente que haya sido llamado para continuar, ¿no? La labor que su abuela hacía, pero encuentra justamente en la escritura, en la poesía y en el análisis de su lengua, una vía para seguir reproduciendo su cultura y el saber de su abuela. Transgrede en ese proceso también la autoridad paterna, ¿no? En donde, como lo veremos en otros casos de los hombres que
que están presentes en esta exposición, pues asumen actividades que socialmente estaban vinculados hacia lo femenino, ¿no? Y entonces el hecho de que escribiera poesía cuando joven, ¿no? No era algo bien visto en el ámbito de lo familiar, ¿no? Y en lo comunitario, pero él transgrede esas construcciones socioculturales y en la actualidad articula sus actividades de docencia, ¿no? A nivel universitario con sus propias actividades de investigación y de escritura en torno a la lengua y la cultura náhuatl y el trabajo en el campo, ¿no? En su vida como campesino y en esa articulación, ¿no? Que también, por ejemplo, mencionaba en el caso de Ludovico. La segunda organización que refería al momento de hablar de la Macehual es Caquihuintutunacú, que es un colectivo de mujeres, digamos, más reciente en creación, pero que en su interior tiene pues participación de grupos con diferentes edades, de personas con diferentes edades, aglutina a mujeres, especialmente en el municipio de Huehuetla y de Olintla, que se organizan para ofrecer servicios turísticos. En cierta medida, ¿no? Se reconoce también, digamos, como las enseñanzas que las integrantes de Macehualciguame dejaron y que les permiten a ellas también decidirse a generar un proyecto propio, ¿no? Que desde el ámbito de los servicios turísticos buscan fortalecer en primera instancia la organización y la economía de las mujeres y también, en segundo lugar, los saberes ecológicos, culturales y alimentarios propios del pueblo totonaco. Entonces también realizan una serie de actividades que van innovando y articulando en términos lingüísticos y también culturales de las creaciones propias que hay en la región. Un poco yendo en esa línea cronológica que decía de la temporalidad de cada una de las personas que iré presentando, está Manuel Espinosa, ¿no? Que junto con Eliseo Caquihuintutunacú sería como un segundo momento, ¿no? En donde encontramos, en este caso, un poeta totonaco, ¿no? También traductor y comunicador, dado que inicia, digamos, su trayectoria en estos menesteres en la radio, ¿no? Y continúa hasta nuestros días también trabajando en la elaboración de materiales radiofónicos, que es originario del municipio de Ixtepec. Al igual que en los otros casos, digamos, identifica un interés por el arte desde pequeño, inspirado también en parte por su padre, ¿no? En la búsqueda de esas formas de expresividad del sentir, pero también se enfrenta, ¿no? a estos roles de género asignados donde la poesía no era algo propio para los hombres, ¿no? Incluso él como bordador, ¿no? Que también es una actividad que hace y le gusta, pero que transgrede, ¿no? Digamos, esa asignación de roles de género a nivel de lo comunitario. Se dedica a la investigación y a la creación literaria, ¿no? Teniendo ya varias publicaciones, ¿no? En libros que compilan su trabajo poético, también otros poemas, digamos, que se han publicado incluso en lenguas distintas al español en países fuera de México, ¿no? En donde ya sean traducciones o creaciones específicas a partir de lo que le van solicitando, pues ha logrado ese impacto, digamos, que trasciende el ámbito de lo local y lo regional, y ha sido también en diferentes momentos acreedor a becas de programas como el PEGDA y el FONCA, ¿no? Con una amplia trayectoria, incluso, digamos, un promotor de las nuevas generaciones de escritores y escritoras en lengua totonaca, y ha participado incluso en los propios jurados, ¿no? De diferentes espacios vinculados a la creación literaria en lenguas indígenas.
Por lo tanto, entonces tiene esta amplia producción y reconocimiento nacional e internacional que le permiten poder dedicarse, ¿no?, al trabajo de la creación literaria como una de sus primeras tareas, junto con la de la comunicación, ¿no?, que son sus ámbitos, digamos, preferidos de acción. Y a partir de aquí, con Cruz Alejandra, digamos, sería como el tercer bloque en términos generacionales de estas personas que emergen como nuevas creadoras en la Sierra Norte de Puebla. Y en el caso específico de Cruz Alejandra Lucas Juárez, es una poeta totonaca, originaria de Tuxtla, comunidad perteneciente al municipio de Zapotitlán de Méndez en Puebla. Justo hoy compartía Cruz en Facebook que la próxima semana se presenta su primer poemario, ¿no?, como parte de su producción. Previamente había tenido publicaciones mayormente en compilaciones, ¿no?, de diferente índole, y también publicando en espacios virtuales, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, observamos una diferencia, ¿no?, en términos, por ejemplo, de los procesos formativos. Alejandra es licenciada en Lengua y Cultura, ¿no?, ahí de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, lo cual también le accede, ¿no?, le permite acceder a ciertos contactos, ¿no?, a cierto conocimiento del propio sistema cultural, ¿no?, en términos de las políticas públicas, y pues generar una red, ¿no?, que quienes abrieron camino, ¿no?, en esos momentos no habían, ¿no?, esas redes. Y ahora las nuevas generaciones, digamos, son herederas de esas aperturas que realizaron hacia finales del siglo XX otras personas. Tiene también una familia de creadores y creadoras en formación, ¿no?, digamos, junto con el ámbito familiar cercano, ¿no? Se han posicionado también como creadores y creadoras en lengua totonaca, ¿no?, en lengua náhuatl también, y entonces tiene una participación activa, incluso en la vida cultural de la región, del estado y podríamos decir del país también, ¿no? En Tuxtla, un poco en la misma línea de San Miguel Sinacapan, es una comunidad con mucha vitalidad, ¿no?, y con mucha gente pues que se ha interesado por la creación en diferentes ámbitos de la cultura, ¿no? Y que, por ejemplo, hace poco, junto con un colectivo, producían una serie de cortometrajes, ¿no?, que retratan la dimensión lingüística, la dimensión también de lo socionatural, ¿no? Y entonces es un espacio social también con una dinámica organizativa muy interesante y con otras personas que están también generando procesos de innovación. Está también el caso de Radio Sinaca, ¿no? Una radio comunitaria que se ubica en San Miguel Sinacapan, en Cuetzalan, en la que mayormente, digamos, quienes la promueven son personas jóvenes y especialmente mujeres. Se articulan, ¿no?, con otros sectores comunitarios, ¿no?, mayores, niños, niñas, tienen varias actividades pensadas y hechas con niños y niñas, pero digamos en el grupo que promueve el espacio y que genera las actividades hay mayormente mujeres y jóvenes. Entonces es un espacio también pues que por un lado se enfrenta, ¿no?, a las limitaciones en términos legislativos del reconocimiento de las iniciativas comunitarias para el uso de las frecuencias radiofónicas, ¿no?, pero que desarrolla toda una serie de actividades desde la intencionalidad de contar con una programación que sirva a las lógicas comunales y locales, ¿no?, al fortalecimiento
de las preocupaciones y de las prácticas culturales propias, ¿no? Que incluyen la música, que incluyen los saberes en torno al territorio, en torno al cuerpo, a los cuidados, pero que impulsa un espacio de comunicación y compartición del saber. Y es un grupo, digamos, de trabajo, el de Radio Sinaca, comprometido con este fortalecimiento cultural, pero también especialmente con la defensa del territorio, ¿no? Que a través de su programación realizan importantes esfuerzos y actividades en torno a esta temática. Tenemos a Juan Sant, ¿no? Un joven rapero totonaco, originario del Terrero, Pantepec, quien también, digamos, tiene una historia vinculada a los procesos migratorios, ¿no? Como lo veíamos como en el caso de Ludovico Núñez. Y él, por ejemplo, plantea que en ese proceso de migración hacia la ciudad vive en carne propia la discriminación, ¿no? Por el color de piel, por la forma en la que se habla el español, por, digamos, la corporalidad y la forma de presentarse. Y entonces, en algún momento de este encuentro, de ese choque con la ciudad, conoce la cultura hip hop y la hace suya, estableciendo diálogos con su propia herencia cultural totonaca. Y, por ejemplo, encuentra que en la labor de su abuelo, que era curandero, en el ritmo del lenguaje ritual que él empleaba, se establecen diálogos también con el rap, ¿no? Que mediante el rap él puede continuar de cierta manera la labor la labor ritual de su abuelo. Y ahí, digamos, se engarza esa nueva cultura que se le presenta como la posibilidad de trascender esos procesos de discriminación que había vivido, y se da una conjunción, ¿no? Entre el rap, la cultura hip hop en su conjunto y su herencia totonaca. Primordialmente es a través de redes sociales que, digamos, comparte sus materiales, ¿no? En Facebook, en YouTube, igual lo pueden googlear, ¿no? Para ubicar su obra, que le ha llevado a ser reconocido tanto nacional e incluso internacionalmente a partir de al menos una presentación que ha hecho en Brasil, aunque no le es posible dedicarse de tiempo completo a la música, ¿no? Estando en la ciudad, tiene que dedicarse a otras actividades para garantizar la sobrevivencia. Y un poco como lo decía para el caso de Ludovico, si bien esta parte creativa de su vida tiene centralidad, no es, digamos, la única, la de tiempo completo, sino que tiene que complementarlo con otras actividades. Pero algo, digamos, relevante con su producción como escritor y como rapero es que retrata la discriminación que se vive en la ciudad y elabora toda una construcción discursiva en torno a la necesidad de el fortalecimiento de lo propio y el reconocimiento de la diversidad, pero en la vía de los hechos, ¿no? No solo de las palabras. Entonces, incluso a veces, digamos, el rap al que se tiene acceso en diferentes espacios, tanto urbanos como rurales, es un rap vinculado a, por ejemplo, la apología de la violencia, de diferentes aspectos, ¿no? Vinculados a justo esto de la violencia, pero la producción que Juan, y en ese sentido me parece es algo que le distingue, es más en este sentido de la denuncia y la construcción de la resistencia. Casi para terminar, tenemos el caso de Estacu Allende, ¿no? Una
una mujer joven también que forma parte de un grupo que se llama Estacu y sus Huastecos. Ella es originaria de Huauchinango, proviene de una familia vinculada a la música y al fortalecimiento de la cultura tepehua, ¿no? En la región de Huauchinango. Es egresada de la licenciatura en etnocoreología, con una amplia trayectoria en la música huasteca y especialmente en la formación de nuevas generaciones, ¿no? Participa activamente dando talleres, ¿no? Motivando que otras personas, especialmente jóvenes, niños y niñas, se introduzcan a la música huasteca, ¿no? Como parte de, digamos, la herencia cultural serrana. Y, digamos, parte de este elemento novedoso de su producción es que incursiona en un ámbito que había sido y sigue siendo, aunque tal vez con ciertas aperturas, dominado por la presencia masculina, ¿no? Digamos, el son huasteco tiene un proceso de invisibilización de las mujeres, que digamos existía su participación, pero no estaba puesta en los primeros planos, sino que es un proceso que recién comienza, ¿no? Con una generación joven que es heredera de otras mujeres mayores que fueron abriendo camino. Y el último de quien quisiera hablar, antes de pasar como a la diapositiva de las tensiones, es de Nereo Pérez Francisco, tejedor Macehual de Zapotitlán de Méndez, integrante de una familia que podríamos llamar migrante de San Miguel del Progreso. Digamos, Zapotitlán es un vecino a San Miguel del Progreso que pertenece a Huitzilan. Digamos, él mismo relata que ese hecho de ser de San Miguel de repente generaba, ¿no? Ciertos procesos discriminatorios en, digamos, su llegada y la de su familia a Zapotitlán, licenciado en Lengua y Cultura también, que ha incursionado de entrada en una actividad que se caracterizaba como femenina, ¿no? Lo que también le generaba conflictos, digamos, en un inicio cuando decidió dedicarse a la creación textil, pero que ha introducido innovaciones en diseños e integración de técnicas y ha impulsado procesos organizativos para el bienestar común, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, la foto que está aquí es una de las prendas que ha creado a partir de diferentes procesos de innovación. Y bueno, pensando también en el tiempo, solamente pasaría a esta cuestión de las tensiones y que las puse en términos de preguntas porque más que buscar dar respuestas terminadas y finales, pues son como ideas que quisiera poner en colectivo para conversarles y que son parte también de las conversaciones con cada una de las personas de las que ahora hablé. Primero está la tensión de si se da un aprovechamiento personal de algo que es comunitario, ¿no? Es decir, especialmente cuando hay una figura, digamos, que escribe, que dibuja, que pinta, ¿no? Desde el pensamiento, la cosmovisión de su pueblo, ¿no? Y aquí, digamos que hay sectores que opinan eso, pero creo que mucho tiene que ver con la propia actuación, con el compromiso, con la ética de cada una de las personas de las que he hablado que muestran un alto compromiso comunitario, ¿no? Un alto compromiso con sus territorios y con que su obra no sea hecha con el único objetivo de ser reconocidas como personas en lo individual, sino con un beneficio colectivo, ¿no? Y entonces, digamos, esa primera idea o cuestionamiento lleva al segundo de si es posible de construir la figura del artista genio creativo individual. Y un poco la idea aquí es que justamente la actividad de personas como las 11 de las que ahora he hablado lo hacen, ¿no? Y plantean
una especie de hackeo, ¿no?, a esa figura individual del artista. Pero a la vez está el gran reto de cómo lograr insertarse en los círculos artísticos que se caracterizan por ser cerrados. Cómo desde la sierra se logra insertarse en esos círculos, ¿no? Y tal vez en términos generacionales lo podemos ir viendo, ¿no? Cómo cambian las propias trayectorias, los escenarios que permiten a las personas más jóvenes tener redes de contactos más amplias. Otro gran tema que especialmente está presente entre las compañeras y los compañeros que se dedican al ámbito de las letras es toda esta discusión en torno a la denominación de literatura indígena, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que la caracteriza? ¿Por qué hace referencia a la categoría indígena si forma parte de una creación colonial, ¿no?, impuesta también desde fuera? Y que, digamos, no es un asunto resuelto tampoco, pero que está en debate. Y finalmente está el tema de cómo lograr que se dé el reconocimiento comunitario más que el externo, porque en muchos de los casos hay un conocimiento y reconocimiento de la obra, pero ocurre mayormente fuera de la región, ¿no? Digamos, en las comunidades, en los espacios de la Sierra Norte, no siempre se da este conocimiento o ese reconocimiento de su trabajo, sino que ocurre mayormente fuera. Entonces, ¿qué podemos hacer para revertir esos procesos? Entonces, pues solamente para terminar, no sé si lo vean conveniente, quisiera poner una canción de Juan para con eso como que cerrar y abrir para la conversación. Tegil Kaxli, Zaguatu Mahun, Zaguachilawin, Acerni Duan, Yashokati, Chimashanan, porque Kimagniti Zakajikitiyat Kanayutatu Hasi, Tintitiyat, Joyakasi, Nakimaksin, Yapachuntajda, Nakimakan Kapundishan, Atornu Rashanas, Kinkasash Katinkan, Katindikin Lakan. Kata shulskin kusha maskutkan Ashlitat zeim patatu qaslitat nukin tahon Leson nakin rosha tahot numachita sakakaki Dushuk atakir aterdi Tiqat sadaqtinan Haroron dadaqawata tuqataqawi Ishtachiwin patukun dimin Kejuatase iklimima Yakimachita pastinta tudaqtin gutun Jisek masakin tasin Tendika maqtisikitsi ikisqata Kashanat kintastin kasi indikin dichishkuwinkan Kastaklinak kinatkunun Kasash kasin kasana tachiwinkan Kasana tachiwin Di wakatasun kasana tachiwin Di wakatasun kasana tachiwin Di wakatasun kasana tachiwin Di wakatasun Kati is Kin atkununkan Kati is Kin atkununkan Estoy cansado de todo Cansado ya de callar de negar que soy originario, lo tengo en la voz, en el corazón, en la sangre, en las venas, mi piel morena, orgulloso de mi lengua materna. Estoy cansado de todo, cansado ya de callar, de negar que soy originario, lo tengo en la voz, en el corazón, en la sangre, en las venas, mi piel morena, orgulloso de mi lengua materna. Me cansé de callar, de bajar la cabeza, vivir bajo la sombra de aquel que ostenta riquezas. Cansado de sentir vergüenza por tener piel morena, por tener el color de la tierra, que no tenga tierras más que las que tengo en las uñas quizá. Por eso será que de mis manos siempre suelen brotar salvajes flores liricales que suelen causar incomodidad, que florezca mi orgullo y mi cara sonría, que brote de mí el fuego más puro cuando de mí se rían por mi cara y mis pies descalzos, sin tacones esos zapatos. Listón en mis trenzas, sombrero y machete vestido de blanco. Que callen voces que nos discriminan, que mudezcan miradas, que no lastimen palabras llenos de espinas. Hoy traigo semillas y un machete en mano pa' aquel que impida que crezca mi canto,
Que nadie robe sonrisa a mi cría, que crezca el orgullo en nuestros corazones, que nuestras lenguas se escuchen en todos los rincones, que nuestras lenguas se escuchen en todos los rincones, que nuestras lenguas se escuchen en todos los rincones, que sonrían, que sonrían, que sonrían nuestros corazones. Tuntuta tutzakta yani, kishersi chuwasa tutsa. Takwasa mateka kit alta shada, kasita chiwina kunu kasina kinshnohot, titake magnia kata oshkati, porkinta chiwin. Tuntuta tutzakta yani, kishersi chuwasa tutsa. Takwasa mateka kit alta shada, kasita chiwina kunu kasina kinshnohot, titake magnia kata oshkati, porkinta chiwin. Estoy cansado de todo. Tuta tutzakta yani. Count this money. Habilidad lírica. Que soy. Titake makata oshkati. Porque en Tachiwin la sangre las venas, mi piel morena, orgulloso de mí. Bueno, pues es eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sergio, por esta presentación que nos compartes, por realmente, pues, ¿no?, empaparnos de todo este mundo de creaciones desde otras latitudes que en realidad nos quedan muy cercanas, pero también a la vez en discursos y en esferas nos parecen lejanas, ¿no? Y de eso es lo que queremos, pues, poder hablar el día de hoy, de estos contactos y estas lejanías que estamos teniendo en lo que tú nos has llamado creación, bueno, tú lo dices mejor, ¿no? En esto de alguien que crea, que no distingue entre lo artístico y la parte artesanal, ¿no? Me parece que nos haces una presentación súper rica de un chorro de muchas prácticas en torno a lo artístico o en torno a lo creativo, ¿no?, que van desde la salud, el cuidado, la poesía, el rap, la educación, el lenguaje, y que pues nos dejan, siquiera a mí y espero que a todas, pues aquí en el seminario y afuera en quienes nos van acompañando, con un chorro de preguntas sobre todo cómo organizamos o cómo estructuramos esto que pensamos que es lo artístico, lo creativo, ¿no? Me gustaría abrir el micrófono para ver quién nos quiere empezar a dar estas tensiones, conversar sobre estas tensiones que nos planteas, ¿no? Me parece que es interesantísimo esto que nos dices de el hackeo del genio creador individual, y me gustaría también, pues eso, abrir, dar la voz a quien quiera participar ahí de parte del seminario, y también por fuera, nada más si se presentan rápidamente con su nombre para que les vayamos conociendo. Panayú. Sí, muchas gracias, Natalia. Pues me llamo Panayú. Y pues igual, es un gusto, antes que nada, pues poder agradecer todos los saberes que nos has compartido, ¿no? Es muchísimo y es súper valioso. A mí, bueno, a mí y también un poco lo que platicábamos la sesión pasada, como en estos procesos entre lo individual y lo colectivo, que también tú lo retomabas, ¿no? Y en estos procesos de si se puede generar bueno, si se pueden empezar a delinear, me regresaría un paso atrás, ¿no? Si se pueden empezar a delinear procesos que vayan tejiendo poco a poco. Y a mí particularmente, cuando nos hablabas de la elección del título, que es muy representativo, tú decías que lo escogieron o que todos fueron como en esta dinámica o en este proceso. Entonces, me interesa saber un poquito más cómo fue ese ejercicio un poco desde dentro, ¿no? Si tú llevaste por allí como algunos ejes y ellos fueron dialogando alrededor
de la propia concepción de su trabajo, ¿no? Que está justo entre los límites de una autoría, ¿no? Pero a su vez de que saben que tienen todo, pues todo un acervo cultural junto con ellos cuando hablan, ¿no? Cuando se expresan. Entonces, me gustaría a mí de inicio tal vez poder por allí empezar a generarlo. Gracias. Este, bueno, sí, muchas gracias, Panayu, por la pregunta, el comentario. Y bueno, decía que el interés estaba previamente, ¿no? Por conocer la opinión de ellos, de ellas, pero también de difundir su trabajo, porque si bien es conocido, pero en circuitos como muy específicos, ¿no? Entonces, me parece que sí es importante hacer esa difusión hacia afuera, pero también hacia adentro de la propia sierra, ¿no? En las comunidades. Y entonces, cuando fue posible, digamos, hacer esos desplazamientos, el conversar y luego lo que implica, ¿no? La edición y todo el trabajo posterior, fue a partir de esa beca de PECDA que decía. Y entonces, lo que hice fue, digamos, construir un guión, ¿no? Que partía de mí y que se los compartí a ellos y a ellas, y que un poco iban en el sentido de poder conocer su trayectoria, luego, digamos, a nivel personal, que les vincula al ámbito creativo en el que se desenvuelven. Luego, cómo es que se insertan, ¿no? En los circuitos para que su trabajo sea reconocido. Y pues la última parte, bueno, sus creaciones mismas, ¿no? Que hablaran sobre sus creaciones. Y finalmente estas tensiones, ¿no? Que observan o cómo las viven. Pero, por ejemplo, algo que no había yo considerado y creo que se vincula muy bien con las propias temáticas que están viendo en el seminario, tiene que ver con el territorio. Me acuerdo que la primera entrevista que hicimos con la cámara fue con don Gregorio. Y justo, digamos, no había una pregunta vinculada a cómo él veía lo que su trabajo podía hacer en torno a los procesos de defensa del territorio, sino que fue algo que emergió de él. Incluso el verso final sí, del video que les pasé es la voz de don Gregorio leyendo un texto que él recuerda, lo escuchó también con Lombardo Toledano y que decía es como su inspiración, ¿no? Entonces, hubo cosas que surgieron de la propia conversación, pero especialmente es este asunto del territorio, la centralidad que tiene en sus propias producciones, ¿no? Porque es el asidero en términos de, pues, la vida misma, ¿no? Y de la construcción de mundo. Entonces, eso me parece que fue algo, pues, relevante, ¿no? En términos de que surgiera en la propia conversación, pero previamente estaban estos, pues que podría decir, tres grandes ejes, ¿no? De cuál es su historia personal que los lleva a acercarse al ámbito creativo en el que se desempeñan, cómo se insertan y cuáles son esas creaciones y cuáles son las tensiones. Gracias, Sergio. Sí, qué interesante todo esto. Si hay más preguntas, nos vamos directo. Sí, adelante, Lucero. Hola Sergio y a todos, todas, todes. Yo soy Lucero. Yo soy de Perú, así que muchas de las cosas que has compartido ahora me resuenan un montón, ¿no? Por cómo vemos también esas mismas tensiones a través del trabajo que numerosos artistas o creadores, ¿no? Me gusta cómo se expande ese término y cómo lo ves desde el documental. También se viven, ¿no? En diferentes territorios.
Y desde la pregunta que te ha hecho Panayú, a mí me gustaría conocer un poquito, que nos compartas un poco más de ti, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te vinculó con, desde tu historia personal, quizá, con este tipo de prácticas, ¿no? Que me imagino tienen que ver pues con numerosas variables, pero hay como, en cada uno de los entrevistados, yo siento mucho esta herencia, pero también el hecho de que no soy nadie, sino sin el que vino o la que vino detrás, ¿no? La abuela, el abuelo. Entonces, creo que hay una carga muy fuerte, ¿no? En cómo se van compartiendo las memorias. Y me gustaría que si nos pudieses compartir, ¿no? Desde dónde viene también tu interés por estos trabajos, por el territorio también, y también por qué, aunque puede parecer muy dicho ya, pero por qué un documental, ¿no? Por, a ese nivel, ¿qué es lo que tú crees que te permitía? Y también ¿qué significaba colocar la cámara ahí, ¿no? En esos espacios? ¿Cómo fue tu proceso? Eso, de repente, si nos puedes compartir un poco más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Lucero, por la pregunta. Es muy interesante. Ahí lo primero que quisiera decir es que, digamos, yo no tengo formación audiovisual. Entonces, tal vez en términos técnicos, incluso el producto, ¿no? El video, no sé si sea un documental, porque no sé si le podría dar la categoría, pero lo hicimos desde, pues justo ese gusto y un poco cariño por poder mostrar las reflexiones que estaban dando. Fue ahí también muy relevante la participación, por ejemplo, de un compañero, Miguel Ortigosa, él también de San Miguel Sinacapan, que fue el acompañante realizando las grabaciones. Él es también Macehual, de ahí de San Miguel, pero incluso cuando le platiqué el proyecto, digamos, él sí tiene el conocimiento técnico, ya después la edición la hice yo, pero en la parte de las tomas, ¿no? En dónde ir, las locaciones, el sonido, él fue central, ¿no? Para hacer las recomendaciones, pero a pesar de que se tenía, digamos, la disponibilidad de un equipo, en términos de una cámara profesional, lo que decidimos fue hacerlo con un iPhone, porque justo la intención era mostrar que para generar este tipo de documentos narrativos no necesitamos la gran tecnología, sino pues ahora que tenemos acceso a, digamos, los celulares con su cámara, podemos recurrir a ellos y a lo mejor decía técnicamente tengan falencias, pero lo que nos interesaba era el hilo narrativo, ¿no? Entonces, la voz, lo que se va contando era lo central en el proceso. Y las propias intervenciones de Miguel, ¿no? Las entrevistas fueron hechas en náhuatl y en totonaco, según fuera el caso. En el caso del totonaco, pues estaba el acompañamiento de mi esposa, ¿no? De Carolina, hablante del idioma. Luego en el proceso de traducción también se incorporaron varios jóvenes, hombres y mujeres, que hacían las traducciones y que luego también, digamos, el resultado final ayudaron a verificar, ¿no? Que hubiera una sincronía, ¿no? Entonces, ahí hubo participación de muchas otras personas que, digamos, en el caso del video, al final se presentan sus nombres, y especialmente la disposición de ellos y ellas para conversar. En la mayoría de los casos nos conocíamos previamente, y eso también creo que propició que las conversaciones fluyeran de manera más, digamos, íntima o natural, ¿no? En donde, pues como sabíamos, digamos, cosas que se habían contado en las conversaciones del día a día, pues se podía dar, ¿no? Esos diálogos. Sin embargo, con quienes no tenía el gusto de conocer antes, pues también creo que hubo ese proceso, ¿no? De construcción de la relación al momento de la grabación. Entonces,
Siento que la cámara no representó un problema, ¿no? O sea, tal vez al principio sí, digamos, el nervio de tener el teléfono cerca, ¿no? Pero fue borrándose su presencia, ¿no? En el transcurso del tiempo. Y bueno, la pregunta de por qué introducirse a estos temas, pues creo que siempre es importante esta rememoración de por qué uno hace lo que está haciendo, ¿no? Pues en mi caso, creo que haciendo ese tipo de ejercicios tiene que ver pues también con la construcción familiar. Digamos, no, mi familia radica en la ciudad de Puebla, pero no, mi papá y mi mamá no son originarios de la ciudad, sino que sus padres, digamos, padre, madre, que serían mis abuelos y abuelas, venían de diferentes lugares. No hay una memoria exacta de, digamos, cuál es el origen sociocultural, por ejemplo. Sí hay alguna referencia de que, por ejemplo, mi abuela materna es de una zona náhuatl y que probablemente sí hablaba el náhuatl, pero no es claro, justo por esas políticas estatales de negación de la propia identidad, ¿no? En esa construcción mestiza de lo mexicano y bueno, de otros contextos estadonacionales también. Pero en el trayecto, digamos, de crecimiento en el ámbito de lo familiar, sí había un acercamiento a diversas lenguas, ¿no? A partir de personas que conocían mis padres, que venían aquí a la ciudad, lenguas nacionales de México, ¿no? Que tenemos 68 lenguas nacionales, además del español, pero también de otros países, ¿no? Entonces, siento que ese contacto temprano con la diversidad lingüística y cultural siempre resulta provechosa, ¿no? En estos procesos de identificación de la diferencia como una oportunidad y no como un problema. Y ya, digamos, en términos más contemporáneos, pues justo tiene que ver con pues el hecho de radicar en la Sierra Norte de Puebla desde hace algunos años, ¿no? El poder aportar algo que no sea solo al nivel de la academia, sino en términos también de la cotidianidad, ¿no? Digamos, buscando con los conocidos, amigos, amigas de la sierra, pues también apoyar sus procesos, ¿no? En este caso a través de la difusión de su obra, pero también en cuestiones puntuales como, pues cuando es posible, no sé, hace poco, por ejemplo, Juan nos acompañó en la fiesta patronal, ¿no? En San Juan, y era algo que platicábamos justamente con él y con uno de los integrantes de su equipo, DJ Siegman, en relación a esa importancia de, por ejemplo, que pueda hacer presentaciones en comunidades totonacas y no solo en espacios urbanos, ¿no? Porque son diferentes las formas de recepción, son diferentes las reacciones que se generan, ¿no? Digamos, tanto en personas mayores como en jóvenes, el escuchar la propia lengua rapeada genera otra relación, ¿no? E incluso, pues no sabíamos cómo iba a resultar, ¿no? La presentación, pero resultó muy bien, ¿no? Con la gente, pues, atenta y escuchando el mensaje de las letras, ¿no? De Juan, que me parece algo fundamental. Entonces, pues es un poco esa intencionalidad de poder aportar en ese sentido, digamos, de lo cotidiano y de, pues, irnos cuestionando cuestiones como las que decía al final de las tensiones. Bueno, sería, eso es lo que podría decir. Espero haber respondido. No sé. Sí, es que lo que te comparte Lucero es parte de lo que estuvimos también analizando, ¿no? En la sesión pasada, a partir del material que nos compartiste, que nos resuena mucho a decir, en este caso, tú también eres un creador más aquí, ¿no? En lo que nos compartes. Y en ese sentido nos hubiera gustado, o nos gustaría ahora, ¿no? Saber cómo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en este video? ¿No? O si
¿Podemos seguir confiando en la objetividad del video como algo neutro? ¿O cómo o sea, como tu posicionamiento desde dónde lo estás mirando para poder como desentrañar esto que estabas diciendo de las relaciones, ¿no? De las relaciones entre lo urbano y entre lo comunitario, ¿no? Y ese reconocimiento. Y por ahí yo también lanzo una segunda pregunta que es parte también de lo que trabajamos con el espía, que era, nos llamó mucho la atención la relación con la institución que marcabas, como con la, no que marcabas tú, que se marcaba en el video, ¿no? Y que ahora volvías a mencionarlo en tu presentación, como esta relación de validación de alguna manera con las instituciones, ya sean artísticas o académicas, al mismo tiempo que también hay una independencia de ellas, ¿no? Entonces nos interesaba como reflexivamente pensar estos dos puntos, ¿no? De dónde queda él, en este caso, ¿no? Quien hace la entrevista, quien hace el video, ¿cuál es este otro papel del creador ahí? Y esta segunda de la relación con la institución, y si es una cuestión de validación, de autonomía, ¿cómo se relacionan estos dos espacios? Sí, muchas gracias. Muy provocadores los planteamientos. ¿Dónde estoy yo? Creo que el posicionamiento va en ese sentido de buscar ser un agente que permita la existencia de espacios para conversar estos temas. Decías un momento que en el caso del video que está concluido ya y que tuvieron acceso, hicimos una serie de presentaciones. Y fue muy interesante, por ejemplo, en el caso de una que hicimos en la biblioteca infantil aquí de la UAP, en la que decía cada presentación tuvo la participación de uno de los creadores, y entonces en ese caso estuvo Manuel Zainos, y lo que hicimos fue presentar el video y luego él leyó su poesía, tanto en totonaco como en español. Y parte de las reacciones que se generaban eran a nivel de la subjetividad del público, ¿no? Es que el hecho de haberlos escuchado y luego, digamos, un comentario iba en el sentido, el hecho de haberlos escuchado a través del video y luego escuchar directamente la voz de Manuel, me trae recuerdos de mi familia, ¿no? De que también una abuela, ¿no? Hablaba una lengua, pero se perdió, ¿no? Una lengua original. Entonces, un poco desde donde me posiciono con el video es en esa idea de que la centralidad la tengan ellos y ellas frente a la cámara y que pueda jugar el papel de incentivar esas conversaciones, ¿no? Justo de llevarlo a otros espacios, pero también en el mismo lugar. Parte de las presentaciones se hicieron en Cuetzalan, una fue en Aguacatlán con estudiantes de la Universidad Interserrana, en el bachillerato en el CSIC fue otra, ¿no? El poder generar esas conversaciones, digamos, intraculturales e interculturales, que nos permitan conocernos y también reconocernos en esa otredad, ¿no? Que es algo que me parece fundamental y necesario porque son muy escasos los espacios que propician este tipo de conversaciones, de diálogos. Entonces, pues es un poco lo que podría señalar en cuanto a esa primera pregunta que decía, es muy provocadora e interesante pensarlo, ¿no? Ahora. Y en el caso de la segunda, la relación con la institucionalidad, pues creo que es una relación de buscar agrietarla, ¿no? Todos y todas lo que plantean con su hacer y con lo que cuentan es que van contracorriente, que continuamente tienen que luchar por que las instituciones cambien, ¿no? Porque los términos de las convocatorias, por ejemplo, se modifiquen,
porque haya una mayor difusión de toda la institucionalidad que hay en las regiones rurales o indígenas, ¿no? Que se transforme el propio gremio, digamos, por ejemplo, en el caso de Estacu y lo que decía de esta hegemonía masculina, ¿no? Que también tiene ahí una lucha constante con sus propios compañeros que elaboran música huasteca, ¿no? Y que como mujeres, que ya hay varios tríos incluso constituidos en su totalidad por mujeres, van construyendo pues alianzas y estrategias también de acompañamiento. Entonces, frente a la institucionalidad, hay constantemente ese ir contracorriente para transformarlas, ¿no? Y digamos, también no hay la búsqueda de que hasta que la institución me reconozca, lo haré, sino que lo hacen, ¿no? La música, la poesía se realiza, se distribuye en los formatos que se tienen a la mano, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Eliseo, buena parte de su producción se ha editado a través de la telesecundaria Tetzitzilin, ¿no? Que es también una telesecundaria, digamos, conocida en la sierra, pero también nacional e internacionalmente por un modelo educativo que se fundamenta en los conocimientos propios y que para este tipo de publicaciones se mueven por muchísimos lados para conseguir los recursos, ¿no? Entonces, es siempre ir en contra de la institucionalidad y cuando hay la posibilidad de incidir, transformarla, ¿no? Para que se abra frente a otras formas creativas que tienen muy pocos espacios en el ámbito, en los circuitos del arte. Gracias, Sergio. Atsin, por ahí hay preguntas en las redes para que nos puedas hacer favor. Y justo les comparto lo que Claudia Cabrera nos está comentando en Facebook. Dice, primero quisiera felicitar a Sergio por lo que hoy nos comparte y el trabajo con los artistas y comunidades con quienes trabaja y se ha encontrado. Además de lo que hoy nos comparte, me gustaría saber más sobre la actividad pedagógica, cómo se vinculan e intervienen esta recolección de testimonios y ese trabajo. Que me parece que ya medio se fue respondiendo esta pregunta, pero Sergio, si tienes algo más que agregar, estaría súper bien. Sí, muchas gracias. Ahí estoy viendo nuevamente la pregunta. Dice, ¿cómo se vinculan e intervienen en esta actividad creativa en las demás actividades? Ajá, pues como decía, en términos de, digamos, como el destino final o los usos que pudiera tener estos documentos audiovisuales, se vinculan un poco con una idea que también desde la pedagogía del sujeto se plantea, que es la del artilugio, que no es la didáctica, porque, bueno, desde la pedagogía del sujeto se identifica que las relaciones pedagógicas no se fundamentan en tener mejores estrategias de enseñanza o mejores estrategias de aprendizaje, es decir, enfocarse ya sea en el desarrollo de habilidades de los docentes, de las docentes o del lado de quienes aprenden, sino que el meollo de la relación pedagógica está en el en la posibilidad del encuentro, de la conversación, de el hablar del qué me nos pasa, ¿no? Que es una noción central en la pedagogía del sujeto. Entonces el artilugio tiene el papel de ser una creación, un dispositivo, un artefacto que irrumpe en la cotidianidad, que provoca la posibilidad del encuentro de las subjetividades, el producir un acontecimiento que permita el narrarnos, el empalabrar el mundo desde nuestra propia construcción de vida. Entonces, entiendo estos videos como un artilugio,
como esa posibilidad de irrumpir en el escenario de la cotidianidad de alguien que asiste a una biblioteca pública de una universidad y que se encuentra de repente, digamos, sin haberlo planeado, con la memoria de su familia, ¿no? Con el recuerdo de lenguas que han sido invisibilizadas, minorizadas o negadas, con el reconocimiento de otras formas de creación artística que no son las hegemónicas. Entonces, a nivel, digamos, de la relación pedagógica, este tipo de documentos pueden propiciar eso, el rememorar, el empalabrar, el encontrarnos. Y entonces, en ese sentido, me parece que uno de los objetivos que estaban también incluidos en la elaboración de esa documentación es ese, ¿no? Que quienes tengan acceso al video no solo tengan la intención de ir y leer, escuchar, visitar a cada uno de ellos y ellas, sino también de pensarse a sí mismos y a sí mismas y en sus relaciones en la cotidianidad que establecen con esas otras formas de creación artística. Entonces, creo que por ahí iría también esa intencionalidad desde lo pedagógico. Es súper interesante eso del artilugio y la cualidad artístico-pedagógica que tiene, ¿no? Creo que es un concepto que es muy detonante para pensar las creaciones que nos estás compartiendo como eso, como lugares de encuentro o como situaciones de encuentro, de empalabrar, de reunión de subjetividades e incluso con el territorio, ¿no? Que nos decías, que nos mencionabas, ¿no? Como esta relación sujetos o comunidad-territorio que, pues, que rompe totalmente la lógica del genio creador individual, productor de arte, de artefactos, ¿no? No de artilugios, sino de artefactos, de objetos. Y en eso, pues también la concepción de otros lenguajes, pues es importantísimo. No sé si haya más preguntas por aquí adentro en el espía. Por ahí con qué lo van relacionando, con qué va resonando, o si en las redes. Diana. Gracias. Sí, Sergio, pues muchas gracias. Igual, me encantó conocer y ver el trabajo como con toda esta amplia mirada. De hecho, era una de las cuestiones que dialogábamos, ¿no? Pero como por qué eligió poner creadores si pues alguien creador puede ser cualquiera, ¿no? No es necesariamente un artista. Y entenderlo de esta manera pues me hace cuestionarme mucho luego lo colonizado que trae uno la mirada, ¿no? De lo que es arte y lo que no. Entonces, me gustó mucho como entender a los creadores desde tu perspectiva, ¿no? Que es tan amplia. Como te comento, felicidades por el trabajo y algunas de las dudas que me resuenan con lo que han ido aquí diciendo tienen que ver con... nos habíamos cuestionado esto que ya medio se ha ido respondiendo sobre qué es lo que pasa cuando hay actores externos, ya sea el reconocimiento en el extranjero o estas vinculaciones más amplias o la institución, que es lo que nos vienes comentando, ¿no? Nosotros nos preguntábamos justo en cuanto al reconocimiento o a la cotización, ¿no? O digamos como las implicaciones económicas que eso tiene para algunos. Pero ahorita como que pensaba también en términos de la apropiación, ¿no? Sé que en la Sierra Norte de Puebla, y tú mencionas pues algunos ejemplos, ¿no? de arte textil, por así decirlo, y ahorita no sé, yo percibo que hay como un auge en la apropiación de este conocimiento textil, ¿no? Entonces, no sé, es uno que yo ubico, pero si nos pudieras platicar más, a lo mejor, de pronto pienso que el enfoque que teníamos en las preguntas, o por lo menos yo, era como negativo y ahorita me da como esperanza escucharte que nos compartas como todas estas estrategias que han servido, o sea, estas
ampliar los vínculos que han servido como para fortalecerse, para acompañarse, para vincularse, para agrietar la institución. Pero bueno, volviendo un poco como también qué pasa dentro del lado malo, desde la apropiación, y cómo se contrarresta o cuáles son los mecanismos que ha habido, ¿no? Comunitariamente. Sí, pues esa es una tensión siempre presente, ¿no? El asunto de la apropiación. Y lo mencionaba también, y digamos, en las conversaciones surge el asunto, porque incluso hay algunos talleres, digamos, que desde las propias comunidades se empiezan a generar para la producción, se podría decir, en masa, ¿no? Del trabajo en telar o de diferentes textiles, que en algunos casos, pues también se convierten en espacios de explotación, ¿no? En donde una prenda, desde lo propio comunitario, se termina pagando como lo hacía el coyote antes y después lo vende aquella persona que ya adquirió un reconocimiento, digamos, al exterior. Pero justo ahí es en donde entra esa, digamos, regulación ética comunitaria, ¿no? En donde se reconoce a quienes hacen ese tipo de prácticas y en algunos casos, digamos, se acude a ellos porque es una fuente de trabajo, pero en la mayoría hay una condena social, podríamos llamar, ¿no? O sea, un señalamiento de que eso está mal, ¿no? Y que en el caso decía hace un momento, de quienes están, digamos, como retratadas sus trayectorias en estos ejercicios audiovisuales, pues más bien tienen esa visión del bien común, ¿no? Y entonces ahí sí, evidentemente hay una tensión a nivel también interna, ¿no? Porque surgen pues algunas desavenencias, ¿no? En torno a quién puede o no usar el, digamos, ese legado que es de todos y todas. Entonces ahí es una tensión aún no resuelta del todo, pero que creo desde la postura ética se puede ir manejando. Pero por el otro lado está también todo el aprovechamiento desde el exterior, ¿no? Digamos, la promoción de prendas, de todo un ámbito, pues, de incluso circuitos de moda, ¿no? Por ejemplo, o grandes marcas, ¿no? Que son de conocimiento público, que hacen uso de los diseños, de las técnicas de diferentes pueblos, y que ahí pues, hay una apropiación evidente, ¿no? Que debe de ser condenada, visibilizada y regulada, ¿no? Pero que también, si no hay la participación de las propias personas que están creando, pues los esfuerzos resultan ser vanos, ¿no? Porque podrías tener una reglamentación muy bien pensada desde lo legal, pero que no ha tomado en cuenta a las propias personas que están produciendo, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que aún está ausente, ¿no? En algunos de los esfuerzos que se han hecho en ese sentido. Entonces, lo pensaría desde esas dos dimensiones, ¿no? Tanto intracomunitaria como fuera de, y esos procesos de apropiación que pues requieren ser conversados, no tendrán solución en lo inmediato, sino que solo se podría llegar a darle una posible salida, un posible cauce mediante esa construcción de acuerdos, ¿no? Y sobre todo, reitero, de una postura ética, ¿no? Que justamente también siento, lo que diferencia entre la construcción de una subjetividad fundamentada en la individualidad propia de la modernidad y otras subjetividades que están construidas desde la comunitariedad, ¿no? De estos nuevos comunes que no, digamos, no solo se restringen a los pueblos indígenas del mundo, sino que también desde diferentes colectivos
grupos sociales se están constituyendo, ¿no? Bajo esta idea de lo común, ¿no? Creo que todos nos estamos quedando ahí pensando en todo lo que nos vas compartiendo porque tiene mucho eco. Tiene mucho eco y tiene mucho eco en cosas que en el espía trabajamos constantemente, ¿no? Que es cómo cuestionarnos nuestros propios marcos de entendimiento. Y creo que en este caso, pues nos lo está quebrando esta perspectiva muchísimo, ¿no? En la idea de la relación con el territorio como pieza clave para entender más allá de los propios límites de la individualidad y del beneficio inmediato hacia el bien común. Creo que además nos has hablado de una variedad y de una diversidad de prácticas interesantísimas que vinculan distintos tiempos y distintos territorios, ¿no? Como esto que vincula lo urbano con lo comunitario, pero que también vinculan lo, digamos, más tradicional con lo más contemporáneo o con lo más moderno, ¿no? Y creo que en eso pues podemos entender muy bien una mirada contemporánea, una mirada que no se queda anclada en la folclorización de los pueblos originarios, sino que puede entender que están cuestionando y recapitulando su ser en el mundo, ¿no? Y al igual que nosotras, que nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo todos por aquí? Y hacer eso de una manera creativa, de una manera artística, o que involucra la sensibilidad, además de, por supuesto, la reflexión, creo que sí genera otros mundos, ¿no? Genera otras maneras de entendernos, genera otras maneras de relacionarnos. Y esto que nos compartes el día de hoy o este tiempo que hemos trabajado contigo, Sergio, con el material que nos has compartido, pues a nosotras nos enriquece pues de manera muy importante por eso, ¿no? Por abrirnos una ventana hacia otros entendimientos de qué es el hacer, de qué es el ser y de cómo eso se transporta más allá de un cuerpo hacia el territorio, hacia los otros cuerpos y hacia los haceres que no únicamente están presentes, sino los ancestrales y los posteriores, ¿no? Entonces creo que es una dimensión pues fundamental que las artes y que los estudiosos del arte o quienes nos dedicamos a esto debemos de tomar en cuenta, ¿no? Y que estas divisiones como muy categóricas entre lo artesanal, el arte con mayúscula de galería, pues quedan totalmente rebasadas, ¿no? Quedan totalmente rebasadas en unos haceres que o para muchas no nos interesan esos, estar en esas categorías. Sin embargo, sí nos interesan cuestionar esto que Diana nos está diciendo ahorita, ¿no? Que pues nos sigue costando trabajo o nos devela muchas de nuestras miradas antiguas, ¿no? Y creo que eso es muy valioso en el término reflexivo hacia poder pensarnos distintos, ¿no? Y hacia poder hacer las cosas de diferente manera. No sé si por ahí vamos cerrando la sesión del día de hoy. Si alguien tiene una última pregunta o comentario que nos pueda compartir. A mí, algo que me ha Bueno, a mí me dejado surgió una resonando. duda. Perdón, perdón. Sí, 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 dale, dale. Yo solo quería plantear esta idea también de la salud, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en el territorio como un gran cuerpo y cómo restablecer ciertos lazos que podemos ampliar a lo saludable, ¿no? ¿Qué significa restablecer los lazos saludables que nos permiten, tanto lo que dice Natalia, cambiar nuestros posicionamientos o estar siempre atentos, ¿no? Alertas
a cómo crear estos artilugios, ¿no? A mí esa palabra también me ha convocado un montón de cosas y que tiene que ver en nuestras maneras de entender el mundo, y me refiero también tanto en la ciudad como fuera de la ciudad, a convocar otros mundos, ¿no? Que pueden unir lo pasado y lo futuro. Y yo tengo una pregunta como muy puntual sobre, no sé si quedó o hubo material que no se usó, ¿no? Pero porque me imagino que, bueno, uno como selecciona, ¿no? Pero, ¿qué planes, no, hay con lo que queda fuera en este proceso de selección para ti, ¿no? Sobre todo en tu trazo al futuro, ¿no? Yo creo siempre que cuando alguien construye colectivamente algo, las resonancias de ese hacer colectivo uno ni se las imagina, pero hay siempre deseos, ¿no? Que están en uno. Entonces, ¿qué, qué planes hay con esto, no? Ya nos has pasado el Facebook, o sea, me parece bacana además toda esta cuestión alrededor de la gestión. Creo que es imposible hacer un proyecto como este sin tener un plan de gestión de dónde lo vemos y cómo creamos estos lazos entre personas, ¿no? Como tú dices, que escuchen, que recuerden, irrumpir. Entonces, no sé qué planes tienes, ¿no? Sí, pues en cuanto al material, decía hace un momento que todavía tengo pendiente la edición del segundo video, que bueno, por diferentes cuestiones, sobre todo de tiempo, no ha sido posible, pero pues sí, ahí es el compromiso que de hecho, pues lo que más, digamos, me preocupa es pues que pueda retribuirlo, ¿no? A las personas que participaron, pero del que ya está editado también está la intención, que espero se pueda lograr, y si no, pues también quien quisiera, a lo mejor por ahí, avanzar en estas ediciones, pues que pueda generar como especies de programas por persona, ¿no? Porque el video al que accedieron es recopilando la trayectoria y las reflexiones de 6, y la segunda parte son otras 6, ¿no? Pero luego tal vez armar como una serie por cada uno, cada una, pero bueno, siempre los tiempos son los que limitan esas elaboraciones. Y bueno, comentaba con Natalia también que justo una, pues digamos, intención, también posibilidad, a partir de los cuestionamientos que son muy interesantes que surgen en espacios como estos, es el de que también pueda haber un registro que se convierta en un texto, ¿no? Pero sí, ese texto, digamos, tendría que pasar por la lectura y el tamiz también de pues, las personas que participaron, ¿no? Entonces, eso también ha retrasado, ¿no? Entonces, en términos de planes, pues sí los hay, pero de repente van quedando ahí un poco en el tintero, pero espacios como este van animando, ¿no? A seguirle en los planes que quedaron un poco atrasados. Gracias. Bueno, ya voy a agarrarla. Es que me encimé ahí con el traslape Zoom. Pero gracias. Bueno, mi pregunta era, es más simple, pero qué bueno, Lucero, que retomaste eso, porque sí, siempre, además, cuando uno está realizando un proyecto es como bien difícil, así de, ay, ¿qué escoges? ¿Qué dejas afuera? Y qué vas a hacer con eso que no necesariamente se desecha, ¿no? Queda como un esto que nos compartes estaría increíble poderlo ver como en extenso, ¿no? A cada uno en un video. Y la pregunta que yo tenía era muy, muy, muy simple porque en el video de Juan Sant, ¿no? Aparecen ellos con estas playeras en las cuales ya también hay como una cosa de diseño. Bueno, no sé si sea como parte de, de estos procesos que se detonan o se inspiran, ¿no? El que dice Indigenous with Attitude, que tiene como en inglés todo esto de la discriminación y que trae ahí a Nezahualcóyotl y a Zapata. No sé si puedas darnos más información de eso, si sabes o no sé, me llamó la atención. Sí, es una playera que suelen usar ahí en el equipo de Juan Sant, porque
Hace rato compartía el canal de Facebook, de YouTube, de Mente Negra, que es, digamos, el productor de Juan, pero no solo de él, sino de otros raperos que algunos también lo hacen desde diferentes lenguas originarias. Mente Negra tiene también un trabajo académico, ¿no? Si no mal recuerdo, su tesis de maestría justo da cuenta de ese proceso, ¿no? En el que él es un actor en el proceso de producción de la música misma, ¿no? Entonces, digamos, la utilizan ahí en el equipo. Y entiendo que tiene que ver, sí, justo con estas reivindicaciones, ¿no? Como señalabas, Diana. Pero ahí también hay un trabajo, digamos, muy interesante por hacer, digamos, entre los espacios que colaboro está, por ejemplo, el CSIC, el bachillerato que mencionaba hace un momento, y este es un, un bachillerato comunitario que no tiene, digamos, una fuente de financiamiento, sino que quienes colaboramos lo hacemos desde pues el servicio, ¿no? La donación del tiempo, del saber, pero evidentemente hay gastos que se tienen que cubrir. Y entonces siempre han habido cooperativas, ¿no? De panadería, carpintería, diferentes cooperativas. Y una de las últimas que se impulsó fue justamente la de generar playeras estampadas con diseños y frases en totonaco. Entonces, ahora con toda la pandemia quedó un poco parada la cooperativa porque justo no ha habido la posibilidad como de movilizarlas, pero es también parte de esas búsquedas, ¿no? En donde los diseños se hacen junto con estudiantes y docentes del bachillerato y luego les pedimos a conocidos, a conocidas, pues que también son solidarios para que nos ayuden un poco a esa idea que se generó, llevarla a un diseño, ¿no? Más tal vez atractivo visualmente, ¿no? Entonces, no sé, ahí, si me permiten un segundito nada más, por ejemplo, solo para mostrarlo. Estas son algunas, ¿no? Que el diseño se hizo, como decía ahí en el bachillerato, y dice Hun Standlin Un, que sería colibrí danzante del viento, ¿no? Y ahí nos ayudó un artista de Olintla, ¿no? Que se llama Obed, y bueno, cada una de las playeras está firmada, ¿no? Con la intención también un poco de ayudar a la difusión de sus obras, ¿no? Ahí esta otra dice Lama Kiwicoló, que sería Kiwicoló vive, Kiwicoló es el dueño del monte, ¿no? El que hay que pedirle permiso para cortar un árbol, para cazar un animal, ¿no? Este ente que cuida el monte. Y está Tukuwan Minaku, ¿no? Que dice tu corazón, que ahí jugamos un poco con digamos, el significado que también se le da en la lengua con el etnónimo que se propone de Tutunacú, 3 corazones, y entonces también representa 3 corazones. La idea justo del territorio y de cómo está uno, ¿no? ¿Qué dice tu corazón? Entonces, cada uno de estos diseños surgieron de la propia escuela y luego otras personas ayudaron un poco a su elaboración, ¿no? En sí mismo. Entonces, son estos diferentes espacios en los que también se va incursionando, pero justo, por ejemplo, en el caso de las playeras se decía, pues si se usan playeras con frases en inglés, con las marcas, ¿no? Aquí mostrándolas, ¿por qué no mejor hacer algo que visibilice, ¿no? Lo propio. Entonces, bueno, a partir de la pregunta pensaba un poco en eso también. No, gracias, qué increíble, o sea, saber que sí es, o sea, además hay eso, no, qué chido. ¿Alguien más antes de que cerremos la sesión? Yo, hola, sí. Yo estoy bien emocionada, cada rato me están como dando escalofríos en todo el cuerpo y justo me quedo con esto de qué chamba haces con la chamba que ya está hecha, ¿no? Entonces eso a mí me hace pensar en que es una forma de ir más allá y me remite, por ejemplo, a la antropología transmedia,
o quiero llamarle ahora pedagogía transmedia, ¿no? Como qué más se hace y de qué otras formas estás vinculando tu trabajo. Y eso también creo que ayuda fundamentalmente a que no se quede inerte todo lo que ya se trabajó, sino le estás como agregando, dando, quitando, ¿no? Viendo qué más haces. Y creo que eso también nos ayuda a comprender en qué realidades estamos existiendo ahora, que es como una forma que nos ha abierto mucho la forma de pensar. Creo que sí nos ha como exigido y llevado con cierta inercia a que nuestro pensamiento se vuelva como muy, muy flexible, muy líquido, ¿no? A veces ya vemos la modernidad líquida. Creo que es muy importante y emocionante. Y ya, eso es todo, no tenía preguntas. Gracias, Atsin, porque también las emociones son importantes de compartir y de dar nombre. Pues yo creo que un poco a nombre de todas y todos los del espía, pues así nos quedamos, ¿no? Como muy conmovidas de esto que nos compartes el día de hoy, Sergio, que son pues el hacer de muchas otras personas, que como estaba diciendo Diana ahorita, es como se expande como si fuera algo fractal, ¿no? Como si fuera algo contagioso. Esto que nos estás diciendo, que como que no tiene límite y va saliendo otro proyecto cada vez que te preguntamos, ¿y eso qué? ¿No? Entonces, otro proyecto creativo, otro proyecto de mediación, otra capa más de significación. Y creo que lo que nos compartes el día de hoy es eso, es la creación, es la vida misma, ¿no? Es el poder vincularnos con nuestro territorio, con nuestro hacer, con nuestra comunidad. Y pues del espía te damos las muchísimas gracias por compartir esto con nosotras hoy. Atsin, ¿quiere decir algo más? ¿Sí? Es que se quedaron por ahí unos comentarios en Facebook. No sé si aún da tiempo de que los lea. Sí, importante. Va, pues los leo. Ok, el taller de grabado de la UV nos dice: hola, buena tarde. Reconocimiento a Sergio por todo el trabajo, compromiso y difusión del arte de las y los artistas comunitarios. Enhorabuena al espía. Pablo Goyomuehuetla dice: saludos, muy valioso el conversatorio. Saludos desde Huehuetla. Y ya, eso fue todo. Perfecto. Pues vamos a continuar compartiendo estos links que nos haces llegar, Sergio, para que también las personas a través de Facebook puedan acceder a esto. Y pues de nuestra parte nada más darte las muchísimas gracias, sentirnos muy, muy afortunadas de poder tener entre nosotras, de poder compartir de cerquita esto que, como decimos, nos conmueve y nos trastoca. Y pues esperemos que los diálogos sigan abiertos, las vías de conversación, para seguir reflexionando juntas estas maneras de mover los límites de lo que tenemos entendido como artístico, de lo que tenemos entendido como investigación, de lo que tenemos entendido por creación. Les agradecemos muchísimo a todas las integrantes del espía, a Emma, a Diana, a Itzel, a Mariel, a Lucero, a Panayú, a Fernanda, a Abel, a Atsin. Muchas gracias por estar aquí, Sergio. Muchísimas gracias por tu participación, por todo lo que nos compartes. Nos vemos en el próximo miércoles de seminario. Muchas gracias a ustedes también, y la invitación para que se acerquen a la obra, ¿no?, de cada uno y cada una, que ahí compartí algunos enlaces, pero igual si los buscan en línea, aparecen, ¿no?, cosas de cada uno. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, Sergio.